Levante su mano, ¿quién está casada? Ahora levante su mano, ¿quién está soltera? Y levanten sus manos, ¿quiénes son suegras? Bueno, yo todavía no, ¿verdad? Pues la palabra, hermanas, es para todas, así es que dispongan su corazón para recibir, amén. A mí me tocó compartir la primer plenaria de este congreso, no seas como Mical. El tema es la falta de carácter de Mical y el subtema son las consecuencias de no poner límites. Les pido, hermanas, que en reverencia al Señor inclinen su rostro para estar entregando este tiempo de palabra, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí reunidas, Señor, para aprender de ti. Gracias, Señor, porque tú quieres que maduremos en nuestra vida espiritual. Señor, ayúdanos a tener ese corazón enseñable para poder recibir tu palabra, mi Dios. Y, Señor, ayúdanos sobre todo, Padre, para ser no solamente oidoras de la palabra, sino hacedoras de ella, Señor. Que lleguemos a nuestro hogar siendo diferentes, Señor, dándote la gloria y la honra a ti en todas las áreas, Señor, de nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, la honra y el honor. Amén. Acompáñenme a leer, hermanas, en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 11 al 17. Dice la palabra del Señor. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así? Ya has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Mical fue la primera esposa de David, del rey David, el segundo rey de Israel, y la hija más chica de Saúl. Gracias, hermana. La hija más chica de Saúl, el primer rey de Israel. Ella estaba, hermanas, vivió en un tiempo de cambios para el pueblo de Israel, cuando ya no estaban gobernando los jueces, sino que empezaron a gobernar ya los reyes. El pueblo estaba pidiendo un rey igual que todas las otras naciones. Era un tiempo difícil. Su nombre, Mical, significa ¿quién es como Dios? El motivo, hermanas, por el cual ella fue dada en matrimonio a David era para hacerle lazo. Su padre la estaba usando como una trampa, como una estrategia política para poder manipular él a David y terminar con su vida. En Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 21, dice la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 21. Dice: y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y las manos de los filisteos sea contra él. Saúl se había enterado que su hija estaba enamorada de David y quiso aprovechar la oportunidad. Saúl había prometido dar su hija mayor, Merab, a David como esposa cuando él ganara una batalla con los filisteos, pero no cumplió su palabra. Cuando él miró que su hija más chica estaba enamorada, pues aprovechó la oportunidad y también se la ofreció en matrimonio a David. Aprovechó que ella amaba a David
para intentar nuevamente terminar con él. Él le ofreció, hermanas, con la intención de que el matrimonio nunca se llevara a cabo. Él deseaba que David fuera muerto antes de casarse. Lo hizo la unión matrimonio para que ella fuera lazo. Y la idea de que le fuera por lazo es el poder enlazarlo como un animal y llevarlo al matadero. Esa era la manera en que Saúl miraba al rey, a David, porque todavía no era rey. Saúl estaba utilizando a su hija, la ofreció en casamiento por conveniencia. Saúl le pidió por lotes 100 prepucios de los filisteos, esperando que David cayera en manos de ellos, pero no fue así. David le llevó no solo 100, sino 200 prepucios de los filisteos. El plan de Saúl no funcionó y la tuvo que dar en matrimonio a David. En un matrimonio, la mujer puede ser de tropezadero, hermanas, puede ser de lazo para el esposo. Y en lugar de hacerle bien, podemos causarle un mal. Y más cuando nos dejamos manipular por otras personas que no están de acuerdo con nuestro matrimonio. Hoy en día se siguen dando matrimonios por conveniencia, no por los motivos como el rey Saúl. Pero estos matrimonios se realizan por razones estratégicas o prácticas más que por un deseo de compartir la vida con otra persona. Estos tipos de matrimonios se realizan para obtener beneficios específicos. Por ejemplo, no sé si han escuchado por ahí, para conseguir la residencia legal de un país. Muchos padres han llegado a aconsejar a sus hijos o a sus hijas el casarse con alguien para obtener una ciudadanía. También existen matrimonios para mejorar la situación financiera y tener un estatus social más alto. Muchos padres animan o manipulan a sus hijos para que busquen casarse con alguien con dinero, con el fin de verse beneficiados. También existen las bodas forzadas. Estas son donde al menos un miembro se casa sin su consentimiento y contra su voluntad. La mayoría de veces es por conveniencia de los padres. México no es la excepción. Según el Código Civil Federal de México, el matrimonio debe ser una unión libre y voluntaria entre un hombre y una mujer, con el propósito de hacer vida en común. Aunque ya se están cambiando estos requisitos y formalidades en varios estados, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esa es la ley divina, amén. El propósito del matrimonio, no vamos a ir ahí, pero si lo quieran anotar, el propósito del matrimonio, según la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25, es para que el hombre y la mujer sean compañeros y cumplan un propósito, para que se ayuden, se respeten y se amen. Los padres, hermanas, nosotras como madres, podemos influenciar mucho con quién se casan nuestros hijos, pero no debemos decidir con quién se casan. Nuestro trabajo es guiarlos y aconsejarlos con la palabra de Dios, el tipo de persona que ellos deben buscar para formar un hogar, para casarse. Así como lo hizo la madre de Lemuel en Proverbios capítulo 31. Esta mujer le aconsejó cómo comportarse como rey y cómo debía ser el carácter de su esposa. Y la principal manera o forma de su carácter debería ser una mujer temerosa de Dios, porque eso es lo que nos va a formar, hermanas. Volviendo a Mical, aunque Mical no se casó obligada, ella se casó por amor. Para su padre fue una estrategia política. Cuidado, hermanas, de querer manipular a nuestros hijos para que se casen con quien nosotras queremos. Nuestro deber es aconsejar y orar por las parejas de ellos. Mical realmente amaba a su esposo. Ella lo admiraba. Era el héroe del momento, un hombre guapo. Ella estaba ilusionada y se casó por amor, pero no supo separar el respeto, la obediencia y el honor por sus padres y dar el lugar que le correspondía a su esposo.
En un matrimonio, hermanas, es necesario tener carácter. Mical no tuvo carácter en su matrimonio. El término carácter es de origen griego y significa marca o incisión de manera general. Es el modo en que un individuo actúa habitualmente ante cierto tipo de situaciones. Esta palabra se emplea en el habla cotidiana con varios sentidos. Hoy nos estamos refiriendo a una persona con gran firmeza en sus convicciones y decisiones, que no se deja influenciar fácilmente para mal en su matrimonio. Nos referimos a un carácter maduro y sabio, hermanas, no un carácter iracundo, ¿verdad? No, es un carácter maduro y sabio. Mical no actuó con firmeza y convicción para fortalecer y edificar su matrimonio. Ella estaba todavía pequeña, hermano, era una jovencita. Ella no estableció un punto máximo en el que su padre pudiera llegar. Permitió que la influenciara además y se metiera en su vida y su matrimonio. Y esto le trajo graves problemas en su vida matrimonial y espiritual. Es importante y necesario, hermanas, establecer límites en un matrimonio, porque un matrimonio es ¿de cuántos? Es de dos. Muchas veces la familia se cree con el derecho de entrometerse en un matrimonio, pero en Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24, yo se los estaré leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: al fin exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Hermanas, aquí todavía no existían los padres, eran los primeros humanos, pero ya estaba estipulado el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esa es la institución bíblica. Se convierten en una sola persona en el acto marital, pero también donde los acuerdos y decisiones de cómo llevar el matrimonio se toman entre dos solamente. Cuando nos unimos en matrimonio, nuestro esposo ya es nuestra familia y es la cabeza de la mujer. La mujer ya no está bajo la autoridad del padre, ahora está bajo la autoridad del esposo. En Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23, dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cuando no entendemos esto, hermanas, que nuestro esposo ya es nuestra autoridad y que estamos en sujeción a ellos, van a venir muchos problemas al matrimonio. Los padres pueden aconsejarnos cuando notan algo mal en el matrimonio y es bueno escuchar los consejos, pero aquellos consejos que edifiquen nuestro matrimonio. Entendiendo que el matrimonio es de dos, debemos de poner límites cuando la familia quiere tomar un lugar que no le corresponde. ¿Por qué Mical no supo poner límites y edificar su matrimonio? En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 30 al del versículo 13 al 16, primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 13 al 16, dice la palabra: tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió a mensajeros a prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Como vemos, Saúl estaba intentando nuevamente asesinar a su esposo. Ya lo había intentado antes de casarse, ya casados, estaba nuevamente queriendo separar este matrimonio. No le importó que su hija lo amara. Pero vemos algo, hermanas, cuando leemos que Mical ayudó a escapar a David
¿qué fue lo que ella puso en la cama? Una estatua. En el original la palabra es terafín, que también significa ídolos. Esta palabra en su segunda definición es ídolo de familia. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: luego Mical tomó un ídolo familiar y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana. ¿Por qué habría un ídolo en su casa? Mical, hermanas, estaba siendo influenciada por sus padres, por el entorno que había donde ella vivía. Estaba siendo influenciada de no temer a Dios y no obedecer sus mandamientos. Su obediencia y adoración al Dios de Israel no era completa, estaba dividida, había idolatría. Estaba siendo influenciada por culturas paganas. Cuidemos de no tener ídolos en casa. Dejémonos guiar completamente por Dios. Y cuidado, hermanas, de ser influenciadas por las culturas del mundo, porque esto llevan a actuar contra la voluntad de Dios. Hoy se dice que la Biblia está pasada de moda, que aquellos que se dejan guiar por ella tienen pensamientos retrógradas, que estamos en contra de los cambios, que vivimos en las ideas pasadas. La mayoría de las personas menosprecian la palabra de Dios. Para nosotras, ella debe ser la guía de vida y de conducta hasta en nuestros matrimonios. Si realmente nos dejamos guiar por ella, por la palabra de Dios, nos evitaríamos de tanto sufrimiento, llantos y problemas. La palabra de Dios, hermanas, es la mejor guía y consejera para llevar un buen matrimonio que agrade a Dios. En Salmos capítulo 119, versículo 24, yo lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra: tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Es la palabra de Dios, hermanos, la mejor consejera. Siempre habrá problemas en el matrimonio, pero la palabra nos da el consejo y la sabiduría para poder solucionarlos. Para edificar entonces nuestro matrimonio debemos ser guiadas por la palabra para ser sabias y no ser necias. Porque una mujer, hermanas, debe de ser una mujer sabia que edifique su casa. Dice en Proverbios capítulo 14, versículo 1. Proverbios capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. La sabiduría, hermanas, la sabiduría viene de parte de Dios y de su palabra. Mical, al no ser completamente guiada por la palabra de Dios, no aprendió cómo defender su matrimonio. No actuó con sabiduría y su matrimonio fue al fracaso. Debemos ser sabias para defender el matrimonio y busquemos la guía de la palabra de Dios para edificarlo. ¿En qué áreas fue donde se metió su padre Saúl en su matrimonio? Fíjense, Saúl siempre tuvo malas intenciones hacia su esposo. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 11, dice la palabra: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Saúl, por envidia y celos, constantemente vemos que él estaba buscando oportunidad para matar a su yerno, a David, sin importarle que su hija lo amara. Mical conocía el odio de su padre hacia su esposo. Ella estaba consciente de las malas intenciones que tenía su papá. Tan así que ella le advirtió, ¿verdad?, que que quería matarlo, pero no intervenía para que su padre no actuara en contra de él. No debemos permitir que alguien de nuestra familia o nuestros padres actúen en contra de nuestro esposo, hermanas, que les hagan maldades, que les deseen el mal.
Mical dejó que se entrometiera de más en el matrimonio en la época que vivían. Pero vemos que Saúl vigilaba a David. Él mandó espías a su casa, entrometiéndose de más en la vida de su hija. Los padres no tenemos ninguna autoridad sobre el hogar de nuestros hijos. Los padres pueden venir de visita, pero cuando lo hacen solo para estar criticando o para estar mirando lo que pasa en el hogar, lo que hace o no hace el esposo, hermanas, eso no es correcto, porque puede provocar problemas. Como madres tenemos que ser sabias y evitar problemas en los matrimonios de nuestros hijos. Pero si nuestros padres están viniendo a nuestro hogar a provocar problemas, se deben poner límites con sabiduría. Saúl se expresaba con coraje y mal de su esposo. Saúl consideraba a David como su enemigo, lo odiaba y estaba amargado. Imagínense, hermanas, a una persona amargada que tiene mucha ira contra otra persona. ¿Cómo se expresa? Se expresa mal, ¿verdad? Le desea lo peor. Así era como Saúl se expresaba de David. Con coraje, quería matarlo. Una persona amargada siempre se expresará con mucho coraje y va a sacar lo que hay en su corazón, y más contra aquellos que tienen celos o resentimientos. Esto es lo que hacía Saúl con David, se expresaba de él con coraje, y Mical no aprendió a poner límites. Como esposas, hermanas, no debemos permitir que se expresen mal de nuestro esposo. Nadie, mucho menos delante de nuestros hijos, porque si lo permitimos, estamos dejando que le falten el respeto a nuestro cónyuge y se pueden ocasionar problemas y división en el matrimonio. Además, si hay una herida en tu corazón, el que te hablen mal de tu esposo y te estén diciendo cómo es, nada más sus errores, sus faltas, puede provocar que la herida en el corazón crezca y no llevar, hermanas, a una reconciliación. Pudiera provocar una ruptura. No debemos hablar mal de nuestros esposos. A algunas mujeres les gusta hablar mal de sus esposos. ¿A cuántas les gusta hablar mal de sus esposos? No debemos hablar mal de nuestros esposos, hermanas. Debemos de respetarlos. En Efesios capítulo 5, versículo 33, dice la palabra de Dios. Por lo demás, Efesios capítulo 5, versículo 33, por lo demás, cada uno ame también a su mujer como a sí mismo, hablándole al varón. Pero ¿qué nos dice la mujer? Y la mujer respete a su marido. Hermanas, nosotras debemos de respetarlos en todas las áreas y someternos a ellos, y el no hablar de ellos y no permitir que otros hablen o se expresen mal de ellos también es respetarlos. Cuidemos mucho esa área, porque a veces muchas veces se nos hace fácil expresarnos mal o quejarnos de más. Cuidemos, hermanas, eso. Mical permitió que su padre interfiriera en su matrimonio más de lo que le correspondía. En 1 de Samuel, capítulo 19, versículo 17, dice la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 17. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Mical, hermanas, se miró entre la espada y la pared. Se miró entre su esposo y su padre. Saúl le estaba hablando como si ella estuviera más obligada a apoyarlo a él que a apoyar a su esposo. Mical actuó muy bien en ayudar a escapar a su esposo. Ella actuó con valentía. Era su responsabilidad cuidar de él. Y eso, hermanas, es lo que nosotras debemos hacer como esposas: apoyar a nuestro esposo y ayudarlos en cualquier necesidad que tengan. Ella actuó valientemente
No estaba obligada a apoyar a su padre, y menos porque su actuar no era correcto. Él estaba actuando con ira y celos hacia su esposo y le quería hacer un mal sin motivos, solo por celos. La lealtad, hermanas, en el matrimonio no es para los padres, a ellos los debemos de honrar. Pero nosotras, nuestro lugar está con nuestros esposos, y más, hermanas, si los padres no están actuando bien, si están actuando con maldad, tenemos que tener mucho cuidado. La decisión de ayudarlo a escapar a su esposo fue de ella y fue lo correcto. Pero en la respuesta que ella le da a su padre se pudiera tomar como si quisiera dejar un poquito en mal a su esposo para justificarse. No sabemos si por temor al rey, porque en aquellos entonces no se podían poner en contra del rey. Pero ella estaba buscando quedar sin culpa delante de su padre, en lugar de abogar por él y poner un límite. Hermanas, no debemos dejar en mal a nuestro esposo delante de nadie, mucho menos delante de la familia, hermanas, con tal de quedar bien. ¿A quién debía beneficiar ella? ¿Por quién debía tomar partido? ¿Por el esposo o por su padre? Por su esposo. Muchas mujeres, hermanas, hoy en día pueden sentirse así como Mical o encontrarse en esta situación, porque los padres son muy obsesivos e influyen tanto en sus hijos que estos se pueden sentir culpables aún en su matrimonio si no se les da el primer lugar a sus padres. Pero no debemos de sentirnos mal, hermanas, porque nuestro deber como esposas es estar al lado de nuestros esposos. Como suegras, no pongamos a nuestros hijos entre la espada y la pared. Debemos respetar el matrimonio de nuestros hijos y saber cuál es nuestro lugar. Aunque le den prioridad a su esposo, no significa que no te amen. Ellos están actuando bien. Hermanas, algunos padres se creen con el derecho de meterse en el matrimonio de los hijos porque viven en su casa o porque les ayudan económicamente. En cierta manera, David y Mical recibían los beneficios del rey Saúl. David trabajaba y servía al rey. Saúl se sentía con el derecho de gobernar sobre la vida de su hija por ser el rey y porque estaban a su servicio. Cuando permitimos que los padres ayuden económicamente en el matrimonio, ya sea porque se vive o se trabaja con ellos o porque aportan de alguna manera para el hogar, para la familia, cuando apoyan, muchas veces los padres pueden tomarse atribuciones que no les corresponden y querer meterse en las decisiones que solo tienen que darse entre parejas. Por ejemplo, hermanas, en la educación de los hijos, en el cuidado que les das. ¿A cuántas abuelas les gusta decirle, verdad? No le pegues, está chiquito, no le hables así, ¿verdad? Yo nunca te pegué, yo nunca hice eso contigo. No es malo, hermanas, que ayuden cuando hay una necesidad y que dé consejos, como lo comentamos, pero se debe poner un límite para evitar que quieran tomar un papel que no les corresponde solo porque están apoyando económicamente. Saúl se sentía con el derecho de seguir ordenando a Mical, porque en cierta manera estaba todavía bajo su cobertura y los tiempos eran diferentes. Hoy es aconsejable bíblicamente que un matrimonio tenga su propia casa, su propio hogar. Podemos ver el ejemplo en la palabra de Dios cuando Abraham y Sara salieron en obediencia a Dios para formar su propia familia, que después se convirtió en una gran nación escogida por Dios. Fíjense, Dios le mandó a Abraham que saliera él y su esposa y que dejaran a su familia, a su parentela, ¿no? Sus familiares. Sara salió con su esposo dejando padre y madre. En Génesis capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 12,
versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le da la promesa de hacer de él una gran nación. Abraham y Sara fueron obedientes a la voz de Dios y él cumplió su promesa. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia es Jacob y sus dos esposas, Lea y Raquel. Quiero dejar nada más muy en claro que hoy no es válido la poligamia, no se deben tener varias mujeres, era un tiempo diferente, nunca ha sido el diseño divino que esto sea. En la palabra, todos los que tenían esta práctica vivieron vidas difíciles y provocaron mucho dolor. Pero esta historia está en la Biblia para que aprendamos también de ellas. En este caso, Jacob también fue engañado por su suegro. Él había trabajado 7 años para casarse con la mujer que él amaba, pero su suegro le dio a otra, a Lea, la primer hija. Después, Jacob tuvo que trabajar otros 7 años para que le dieran a Raquel como esposa. Jacob y sus esposas vivían con su suegro. Él trabajaba para él. Y hermanos, en esa familia hubo muchos problemas. Su suegro se sentía todavía con el derecho sobre sus hijas. Jacob se comenzó a sentir incómodo y Dios le mandó irse a su tierra. Esto, las que están anotando, lo pueden ustedes leer en Génesis del capítulo 21 al 31. Ahí viene la historia de Jacob. En Génesis capítulo 31, versículo 13, dice la palabra de Dios. Hablándole Dios a Jacob: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios había prometido estar con Jacob. ¿Y qué fue lo que él hizo? ¿Habló con su suegro? Habló con sus mujeres. Y estas hermanas obedecieron con Jacob el mandato de Dios. El formar un hogar propio, el dejar el hogar de los padres, decía un pastor, no es traición hacia los padres, es el diseño de Dios. Una pareja debe seguir su propio camino, así como Abraham y Sara y Jacob y sus esposas que comprendieron que debían tener su propio hogar. Lo mismo es para nosotras, no en un sentido de abandonar a los padres, porque los debemos honrar, como dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, pero sí porque esto es bueno para nuestro matrimonio. En Génesis capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Que el hombre dejara a padre y a madre no habla de olvidarlos ni de abandonarlos, sino que ya ellos serían uno solo y formarían una familia. Y las decisiones que se tomen deben ser de acuerdo entre los dos. Abraham habló con Sara y Jacob con sus esposas, no con los padres. Los padres pueden aconsejar, como decíamos, cuando sea necesario, pero nunca imponer sus ideas, pensamientos o decisiones en el matrimonio de los hijos. También el esposo debe ser el proveedor del hogar en el matrimonio y que lo más posible se evite depender de la familia económicamente. En Efesios capítulo 5, versículo 29, dice la palabra: porque nadie aborreció, Efesios 5, 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El varón, hermanas, debe satisfacer las necesidades de la esposa. En este versículo se compara el cuidado que un hombre tiene con su cuerpo con el cuidado que Cristo tiene con la iglesia. El mismo cuidado que tiene el hombre de satisfacer sus propias necesidades lo debe tener con la esposa, de sustentarla y de cuidarla. Aunque hoy por la necesidad se ve mucho que la mujer tenga que trabajar y muchas quieren trabajar para tenerse sus gustitos, ¿verdad? Pero
la responsabilidad es del varón y no de los suegros. Perdón. Y no de los suegros, hermanas. Aunque se tenga que trabajar por la responsabilidad, pero tengamos mucho cuidado de no quitar esta responsabilidad al varón, porque esto puede dar lugar a que ellos se sientan, hermanas, con el derecho de meterse en el matrimonio. Si comenzamos a mirar esta actitud, hermanas, pongamos con mucha sabiduría un límite, porque si no ponemos un límite, vienen consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de no poner límites en el matrimonio? Fíjense, en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 12, dice la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 12. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. El no poner límites, hermanas, a su familia provocó que hubiera una separación en su matrimonio. Una de las causas por las que se da hoy en día un divorcio, según estadísticas, es la intervención constante de terceros. Esta forma parte de las estadísticas de los divorcios, de las separaciones. Esto es, hermanos, cuando no se aprenden a poner límites y dejamos que los padres o cualquier otra persona se entrometa en nuestro matrimonio. Y esto puede provocar que haya una ruptura, una separación hasta llegar a un divorcio. Existen muchos matrimonios que se han separado o que han vivido infelices en su matrimonio porque han permitido o permitieron que otros se entrometieran en su relación, llámese padres, familiares o amigos. El que Saúl se entrometiera de más en la relación de Mical y David provocó que ellos se separaran. Vemos que David se fue, tuvo que huir. Él dejó a Mical, él se fue. Aunque Mical actuó bien en avisar a David y ayudarlo a escapar, no se sabe si por miedo o por respeto a su padre, por incertidumbre, ella no hizo nada por irse con él. Tal vez pensó que pasaría como otras veces, que a su padre se le pasaría y volvería a aceptar a David, porque él siempre que se enojaba y luego David volvía, se enojaba y volvía, pero permitió que su padre los separara. Y esto, hermanas, los llevó a pecar en contra de Dios. David buscando otras mujeres y Mical fue casada con otro hombre. Al final de la separación, hermanas, y el quedarse con su padre, la llevó a ofender a Dios, tanto a ella como a su esposo. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, en el versículo 43 al 44, dice la palabra. Primer libro de Samuel 25, 43 al 44. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Hermanas, esta pareja hicieron su vida por separado. Cada uno buscaron hacer su vida por separado. Él buscando a otras mujeres y Mical casándose con otro. Faltó en los dos, en esta pareja, compromiso y lealtad. Mical debió haberse armado de carácter y poner un alto a su padre. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Ella le obedeció en algo que no era correcto ante los ojos de Dios. ¿Hizo bien Mical en obedecer a su padre? Si ella no hubiera estado casada, ella hubiera hecho muy bien en obedecer a su padre y casarse con Palti, pero ella ya estaba casada, ya no estaba bajo la autoridad de su padre, sino bajo la autoridad de su esposo, como lo leímos en Efesios capítulo 5, 22 y 23. El obedecer a su padre la llevó a cometer un pecado grave a los ojos de Dios, al cometer adulterio.
Y el adulterio es tener relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge. El adulterio como consecuencia nos separa de Dios, afecta nuestra relación con Dios y con nuestro cónyuge, y también afecta la relación con la familia y trae juicio delante de Dios si no hay un arrepentimiento. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice la palabra de Dios. Honroso, Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El hecho se refiere a las relaciones sexuales dentro del matrimonio, que es muy importante y exclusivo solamente entre esposos. Ya casadas, ya jovencitas que todavía no se casan, y jovencitas que ya estamos casadas, ya casadas no hay de que no me gusta mi pareja, ay, es que no nos entendemos, voy a buscar otro, ay, es que tenemos diferencias de valores. No, hermanas, por eso a las que están solteras, el tiempo del noviazgo es para conocerse y asegurarse que es la persona con la cual pasarás el resto de tu vida. No solo es dejarse llevar por el amor de juventud, como el amor de Mical. Fíjense bien con quién desean casarse, porque ya no va a haber vuelta para atrás. Ya casadas, tengamos mucho cuidado cuando recibimos consejos matrimoniales de terceros, porque cuando hay una amargura en el corazón, nos podrían dar un mal consejo. Por ejemplo, déjalo, tú te mereces algo mejor. Hay muchos hombres, ya los tiempos no son como antes, ya no tienes por qué estar aguantando. Esos son los consejos que el mundo nos puede dar. Pero nosotros no debemos escuchar estos consejos. Busquemos el consejo bíblico, y si es necesario ir con un consejero cristiano como tu pastor, adelante. Escuchar y seguir consejos que no son conforme a la palabra de Dios nos llevan a faltarle y a fallarle a Dios, como lo hizo Mical, y cometer adulterio. En el Antiguo Testamento, Dios había dado el mandamiento de no adulterar al pueblo de Israel cuando iban a llegar a la tierra prometida. De hecho, la pena para los adúlteros, tanto para el hombre como para la mujer, era la pena de muerte. En Levítico capítulo 20, versículo 10, dice la palabra: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El adulterio era algo muy delicado. Era una ley dada por Dios al pueblo de Israel a través de Moisés, mostrando la importancia de la fidelidad en el matrimonio. Saúl y Mical no respetaron o obedecieron este mandamiento divino, sino que lo quebrantaron. Saúl dando la orden a su hija y ella casándose con Palti. Su papá ya no era su autoridad. Y esto, hermanas, causó que Mical, David y Palti cometieran adulterio. Aunque el matrimonio de Mical con David se restableció cuando le pidieron a David ser el rey, y él pidió que Mical le fuera de vuelta como esposa para poder ser rey. En el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13 al 16, dice la palabra: y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te digo, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isbeth-boset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme a mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios, es decir, que pagó los 100 prepucios para poder casarse con ella. Entonces Isbeth-boset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Barhum, y le dijo a Abner: anda, vuélvete, y se volvió. Todo lo que causó que Saúl interfiriera en el matrimonio de su hija. Causaron dolor, sufrimiento, y el matrimonio no volvió a ser lo mismo. Todo porque el padre se intrometió.
Todo, hermanos, consejo se debe llevar a la lupa de la palabra de Dios. Nadie debe aconsejar que te divorcies y te cases con otro. Saúl se creyó con la autoridad de disolver un matrimonio y esto no le corresponde al hombre. En Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9 dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ningún hombre tiene la autoridad o potestad para disolver un matrimonio, ni siquiera los padres. Así que no debemos poner atención cuando nos dicen que busquemos a otro. ¿Qué dice la Biblia si hay una separación a nosotras como mujeres? En 1 de Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11 dice la palabra. 1 de Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Yo lo voy a leer en otra traducción. Dice: pero ahora los que están casados mando no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su esposo, pero si ella se separa, que quede sin casarse o que se reconcilie con su esposo, y que el esposo no abandone a su esposa. Hermana, este es un mandato del Señor, el no separarse, pero si es inevitable una separación, es que, dependiendo el caso, ¿verdad?, es quedarse sin casar o buscar una reconciliación con el esposo. No es la voluntad de Dios que un matrimonio se separe o se divorcie. Siempre hay que buscar la manera de que el matrimonio pueda ser restaurado y sanado. Mical no valoró en cierta manera su matrimonio. Estaba muy mal influenciada por su padre, y esta la llevó a pecar contra Dios. No dejemos que nos influencien de tal manera que nos hagan pecar contra Dios, porque las consecuencias las viviremos nosotras, nuestra familia, porque el adulterio trae grandes consecuencias, nos separa de la comunión con Dios, trae juicio a nuestra vida, y muchas veces las relaciones matrimoniales no vuelven a ser iguales porque se pierde la confianza y el respeto, y más cuando no somos gobernadas por Dios. Aquellas que estamos casadas, valoremos y respetemos nuestro matrimonio y enseñemos a otras mujeres también a respetar y honrar su matrimonio. Una de las cosas que podemos ver que Mical también vivió en su matrimonio fue que no tenía completamente la confianza de su esposo. En el primer libro de Samuel, capítulo 20, no lo vamos a leer, pero ahí nos muestra cómo David recorre a Jonathan, hermano de Mical, para saber cómo andaban las emociones de Saúl. David confió más en su cuñado. Ella estaba entre su padre y él, pero la palabra de Dios nos enseña a nosotras a ser esposas confiables. En Proverbios capítulo 31, versículo 11, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Hermanas, la palabra confiar da la idea de estar seguro. La esposa debe dar a su esposo seguridad. Debemos ser la persona en quien ellos vengan a refugiarse, primeramente en Dios y en segundo en su esposa. La confianza en un matrimonio trae bendiciones, estabilidad y compromiso. Mical es lo que debió brindar a su esposo: confianza y seguridad. David buscó a otras mujeres, buscó en ellas lo que debió brindarle Mical. Como esposas debemos brindar seguridad y confianza a nuestros esposos para que puedan acudir a nosotras por un consejo. Hermanas, ¿quién debe poner los límites en el matrimonio? En este caso, hermanos, la familia de Mical era la que estaba metiéndose en el matrimonio, específicamente su padre. A ella le correspondía poner un límite con respeto, sabiduría y amor a su padre. David varias veces intentaba hacer las paces con él, ¿no? Salía huyendo y volvía, y llevar la fiesta en paz con Saúl, pero esto no lo dejaba.
hasta tocaba el arpa para que Saúl estuviera en paz. Al contrario, Saúl le tomaba más coraje. Mical es quien debió actuar con carácter firme y poner límites a su padre. ¿A quién van a escuchar más los padres? ¿A los hijos o a los yernos? Yo creo que la mayoría de las veces escuchamos más los hijos, les ponemos más atención porque los amamos, ¿verdad? Es aconsejable que si la familia del esposo es la que está interviniendo, sea el esposo quien debe poner un límite a su familia. Pero si es la familia de la esposa es quien debe hablar con firmeza y carácter con su familia, con respeto, sabiduría y amor. En Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hermanas, se debe tener una comunicación respetuosa y sabia con la familia. Esto evitará tensiones, arreglará malos entendidos y traerá armonía. Hablando con palabras suaves, blandas y respetuosas, podemos evitar que haya desacuerdos o encuentros desagradables entre las familias y crear un ambiente de armonía, convivencia y respeto, dando a cada uno el lugar que le corresponde. ¿Cómo puedo formar mi carácter para poner límites y edificar mi matrimonio? Ya vamos terminando, hermanas. Siendo sabias. En Proverbios capítulo 14, versículo 1 dice la palabra: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Siendo sabias, sabremos en qué momento debemos poner límites para evitar que nuestro matrimonio sea destruido. ¿Cómo vamos a ser sabias? Pues la sabiduría viene de Dios. Así que si conocemos y tememos a Dios con un temor reverente, aprenderemos a ser sabias con la sabiduría que Dios nos da y que está en su palabra. Ella nos mostrará cómo está instituido el matrimonio por Dios. Nos dará la guía para edificar nuestro matrimonio, como dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que nos prepara para todos, la que nos capacita. Y también, hermanas, conociendo nuestro rol como esposa. Y ese rol lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 18. Es la manera que formaremos nuestro carácter. Dice la palabra, Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El rol de una esposa es el de ser una ayuda para el varón, su complemento y contraparte para que pueda cumplir con el propósito o el llamado que Dios le ha encomendado. También encontramos, hermanas, el rol de la esposa en Proverbios capítulo 31, versículo 10 al 31, yo solamente les voy a leer Proverbios 31, versículo 10, que dice en la traducción lenguaje actual: qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Una esposa no debe ser como todas las demás. Debe ser la mujer perfecta para su varón. Una esposa debe ser una mujer temerosa de Dios. Si es temerosa de Dios, Él le dará la sabiduría y la inteligencia para cumplir con su rol. Si no conocemos los principios bíblicos para llevar a cabo nuestro trabajo como esposas, no sabremos cómo y cuándo poner límites sanos para evitar que nuestro matrimonio se divida o se destruya. Conclusión, hermanas. Mical y David llevaron un matrimonio problemático. Todo por dejarse influenciar por su padre y no tener carácter para enfrentar con sabiduría y poner límites. El que su padre se entrometiera en su matrimonio causó el dolor de una doble separación y el pecar contra Dios. Le afectó a Mical para poder brindarle una adoración verdadera, trayendo grandes consecuencias a su vida matrimonial y espiritual.
Aprendamos de la vida de estos personajes bíblicos. Como solteras, no se dejen llevar por el enamoramiento de juventud. Decidan bien con quién se van a casar, porque es para toda la vida. Como suegras, aprendamos a no interferir de más en el matrimonio de nuestros hijos, porque les podemos llevar a pecar. Respetemos a sus parejas y su matrimonio. Como esposas, seamos sabias para edificar nuestro hogar. No dejemos que terceros intervengan en nuestro matrimonio para separarlo y que esto nos pueda llevar a pecar contra Dios, que sería lo peor. Démosle al esposo y a los padres el lugar que le corresponde a cada uno. No por darle su lugar son menos ni uno ni el otro. Aprendamos a no cometer los mismos errores. Mical vivió en una época donde no tenía mucha libertad para decidir. Hoy podemos decidir armarnos de carácter y poner límites en nuestro matrimonio para protegerlo y edificarlo y no ser como Mical. Amén. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Les pido que inclinen su rostro en reverencia al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Si hemos fallado en esta área, Señor, como esposas, si hemos permitido que, Señor, personas intervengan en nuestro matrimonio afectando la unidad, la armonía, el amor, Señor, perdónanos. Ayúdanos a ser sabias para edificar nuestro hogar, Señor, que podamos aprender de tu palabra, a llevar ese rol que tú quieres, Señor, para poder glorificarte en nuestro matrimonio, Señor, que pueda darte la gloria, la honra y el honor, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Bendice nuestras vidas, Señor. Y, Señor, seas tú, Señor, con cada una de nosotras, guiándonos, Señor, en cada etapa de nuestra vida. Cuando vengan problemas o situaciones en el hogar, danos la sabiduría, Señor, para solucionarnos, para hablar en cualquier momento, Señor. Que seas tú dándonos la gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, la honra y el honor. Amén.